Muy buenas, Ignacio, José. Bienvenidos al podcast de Médicos Mediáticos. Muchas gracias, Borja. ¿Cómo estás? Nada, encantado de teneros aquí. Hoy la entrevista es distinta porque hoy no es con una persona, es con dos personas. Y vamos a ir profundizando en los temas que nos van a hablar, que es sobre inteligencia artificial. Pero en primer lugar, contadnos quiénes sois y a qué os dedicáis en general, porque os dedicáis a muchas cosas, pero así en general, ¿a qué os dedicáis? Bueno, si quiere empiezo yo, Venga, José. Ignacio. Bueno, yo soy José David. Siempre me presento como que soy un ingeniero infiltrado aquí en el mundo de la salud, aunque es verdad que cada vez estoy menos infiltrado porque y pertenezco más a este lado del mundo de bata blanca, ¿no? Yo vengo del mundo de la consultoría, de estrategia, de mucha tecnología, durante bastantes años, y llevo 5 años, justo ahora dentro voy a cumplir, que me dedico a asesorar a profesionales de la salud en temas que no son tal como tal relacionados con el mundo sanitario, ¿no? Como son los negocios online, la mentalidad con muchos conceptos traídos de mi historial académico de fuera de la salud, ¿no? Y ahora, lo que estamos aquí hoy, ¿no? En temas de tecnología e inteligencia artificial con red sanitaria. Y ahora Ujú. le dejaré también a Ignacio cuando se presente que nos explique también qué es red sanitaria, ¿no? Bueno, Ignacio, te toca. Me toca. Pues mira, yo la verdad que ya no tengo muy claro quién soy ni hacia dónde voy. Estuve aquí contigo hace un tiempo también, tuvimos una conversación fantástica. Yo soy otorrinolaringólogo de formación y bueno, un día empecé a hacer cosas un poco distintas a lo que hace un médico, ¿no? Pues como divulgar o, bueno, también me gustaba mucho la parte de la investigación. Ya contaba la otra vez cuando estuvimos que me gustaba mucho también la parte de la tecnología. Y bueno, a día de hoy, básicamente, profesionalmente me dedico a la otorrinolaringología. Yo sigo siendo médico, tengo actividad asistencial y tengo una parte de investigación. Y luego, pues junto con José y con algunas otras personas que también nos ayudan, pues hemos montado Red Sanitaria, ¿no? Red Sanitaria responde un poco a las necesidades de los profesionales de la salud de aprender a utilizar herramientas tecnológicas y sobre todo inteligencia artificial, pues como digo yo, para hacer su vida un poco más sencilla. Aquí cuando hablamos de inteligencia artificial parece que estamos hablando como de un ente fantástico, imaginario que está en un sitio. En realidad la inteligencia artificial no es otra cosa que estadística más o menos compleja y luego hablaremos un poquito más en profundidad de esto si quiere. Y lo que nosotros utilizamos en el día a día, que llamamos inteligencia artificial, pues por ejemplo como ChatGPT, Gemini, pues la generación de imágenes, todas estas cosas, pues son soluciones basadas en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que de esto hablaremos a lo largo y tendido de esta conversación fantástica que vamos a tener, pero aquí hay una diferencia fundamental y eso me gustaría dejarlo muy claro desde el principio de hay una cosa que es la inteligencia artificial en el mundo salud, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando Microsoft saca Dragon Copilot o cuando Apple dice que va a cambiar la salud con Apple Health, que eso está muy bien, es muy bonito, pero para mí, como médico de batalla, a pie de calle del día a día, la vida me la cambia relativamente poco. Y luego hay cosas que llevan tecnología de inteligencia artificial que mejoran significativamente mi calidad de vida, que me hacen poder investigar más rápido, revisar y estar actualizado de los artículos más rápido, pasar consulta más cómodo o automatizar algunos procesos de mi día a día, ¿no? Entonces, desde Red Sanitaria no somos Apple ni somos Microsoft, desgraciadamente, pero el objetivo es el de acercar esa tecnología o facilitársela al profesional de medicina o de salud de guerra, ¿no? Digamos, pues como yo, ¿no? Ahí que estoy en la consulta y que gracias a que he aprendido a hacer algunas cositas, mi vida es un poco más fácil. Esa es la idea. Ujú. Si os parece, para ir aterrizando y que las personas que nos escuchan sepan de manera concreta cómo les puede ayudar la inteligencia artificial, has comentado, Ignacio, acercar la tecnología para mejorar el día a día, ¿no? El día a día del médico de batalla, del que está con los pacientes, que tiene un montón de cosas. ¿De qué manera? ¿Nos podéis poner algunos ejemplos de qué manera, gracias a la inteligencia artificial, se puede mejorar ese día a día? Pues mira, si quieres empiezo yo, José, porque el día a día, has dicho médico y has dicho paciente, bueno, esto sería extensible a cualquier profesional de la salud. Ujú. Una de las aplicaciones más extendidas a día de hoy de inteligencia artificial en consulta son los modelos tipo escriba médico. No sé si esto te suena, pero se están extendiendo como la pólvora y, por ejemplo, hay muchos compañeros que ya no pasan consulta escribiendo en un teclado, sino que yo tengo enfrente a mi paciente y le voy preguntando cosas, él me va respondiendo
y tengo una inteligencia artificial que recoge esa conversación, la convierte en texto y la procesa para generar un informe. Entonces, Ujú. gracias a eso, hemos ganado algunos tiempos, ¿no? Y podemos tener una relación médico-paciente mucho más cercana. Eso es de forma, digamos, orientada o específicamente orientada hacia un poco la práctica clínica del día a día. Y luego, como ya saben, los profesionales de la salud, pues no solo vemos pacientes, ¿no? También investigamos, estudiamos. Entonces hay infinidad de herramientas que nos aceleran todo ese proceso. Quizás eso no se ve tanto de cara a la atención del paciente, pero también repercute en la atención del paciente, porque si a mí antes me costaba 1 hora y media repasar un tema y ahora me cuesta 15 minutos, voy a poder ser mejor profesional y 15 minutos tengo, hora y media, a lo mejor no. Entonces, eso es importante. Ujú. Y esto que me estáis comentando, por ejemplo, el tema del modelo escriba médico o las aplicaciones para repasar un tema, ¿qué son? ¿Inteligencias artificiales concretas o son aplicaciones de ChatGPT? ¿Cómo, cómo se toca eso? O sea, ¿qué aparato hay que abrir? ¿Qué aplicación hay que abrir para utilizar eso? Si quieres comentar. Dale, José. Dale, José. Adelante. Sí, claro, a ver, todo lo que sea, o sea, es buenísima pregunta. A ver, tú tienes, por ejemplo, un modelo de lenguaje general, ¿no? Que es eh, todo lo que está basado en ChatGPT, ¿no? Ujú, Que tiene como un conocimiento muy, muy, muy extenso, ¿vale? Entonces, para cualquiera de las cosas que está diciendo, que te ha comentado Ignacio, podrías utilizar ese modelo de lenguaje generalista. Lo que pasa es que hay, digamos, modelos de lenguaje de conocimientos específicos o aplicaciones propias de un modelo de lenguaje específicos para estas tareas, ¿vale? Te lo podrías desarrollar tú o hay mm, proveedores de servicios que desarrollan ese tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya hemos desarrollado algunos casos de uso con Tandem Health, que es un modelo escriba. Ellos han creado una solución específica que no solo te transcribe la conversación con el paciente y entiende pues que lo que tú les estás alimentando es una conversación entre médico y paciente, sino además te da como, digamos, tareas añadidas, ¿vale? Que te genera ya un informe con una plantilla en concreto, etcétera. ujú, Entonces, para eso sí que tienes que, digamos, que envolver el modelo de lenguaje con una capa que le dé un uso o limite el conocimiento al uso específico de esto de la medicina. No sé si quieres completar con algo tú, Ignacio. Sí, un poco por aterrizarlo mucho a los profesionales de la salud. Al final, ¿qué es lo que hace un modelo de lenguaje? ¿Esto es magia? ¿Qué hace ChatGPT? No, ChatGPT hace estadística y lo que hace es poner la palabra más probable detrás de la palabra anterior. ¿Vale? Así es vale. como funcionan los grandes modelos de lenguaje. Esto es una explicación extremadamente sencilla, porque esto se complica mucho en función de cómo estén entrenados esos modelos. Pero básicamente es un modelo predictivo que predice, basado en una información que tiene en su base de datos, cuál va a ser la palabra más probable que tiene que poner detrás de la palabra anterior en función de la entrada que le hayas dado tú. Y como decía José, pues hay muchas empresas que lo que hacen es que cogen estos grandes modelos de lenguaje y sobre esos modelos de lenguaje construyen aplicaciones. ¿No? Ha nombrado José, por ejemplo, Tandem Health, que es como un escriba médico, eso es ese uso que hemos estado comentando antes. El propio ChatGPT nos puede servir, por ejemplo, para resumir artículos o para darle una serie de guías clínicas y que eso nos ayude a hacer unos diagnósticos diferenciales. Hay otras herramientas como pueden ser Notebook LM, que es de Google, y igual tú le puedes dar una serie de documentos y sobre eso preguntarle y ahorrar mucho tiempo. Aplicaciones hay infinitas y cada vez hay más. Entonces, aquí tenemos el peligro del FOMO, ¿no? Del fear of missing out, ¿no? De querer estar en todas y saber dominarlas todas. La realidad es que yo creo que tiene mucho más sentido si no te dedicas profesionalmente a esto, que cojas una, la domines más o menos y que eso te permita hacer cosas, ¿no? Porque la mayoría te permiten usos lo suficientemente amplios como para que tú como profesional de la salud con una o con dos te manejes bien. Pero mucha gente empieza a ver aplicaciones, le da miedo, cuántas hay, se agobian y se lían, Ujú. ¿no? Entonces yo empezaría por ahí. Vale, muy buena recomendación porque al final el médico al que os dirigís vosotros con red sanitaria, eh,
¿Es necesario que tenga muchos conocimientos tecnológicos? ¿Es necesario que domine mucho la tecnología? ¿O puede ser alguien que, bueno, que use la tecnología en su día a día con el móvil y poco más? Aquí yo creo que lo importante es la curiosidad, ¿vale? Y la curiosidad puede venir por varias razones. La curiosidad, esa motivación por aprender, puede venir porque ves que hay gente que está haciendo más que tú, ¿no? Que sabe más que tú y te entran las prisas, ¿vale? Ya tienes una razón para aprender. Hay otras que es porque he empezado a meterme en un mundillo de tecnología, pero creo que no tengo una formación ordenada, ¿vale? Y a lo mejor necesito apoyo para, para guiarme, ¿no? Para tener un poquito más enmarcada esta formación. Hay otras ocasiones que es que yo lo que quiero es ver aplicaciones claras de esta inteligencia artificial, de estas tecnologías en mi práctica, ¿vale? Con nombres y apellidos, casos de uso como lo que está nombrando Ignacio, ¿vale? O gente que directamente lo que quiere es implementar a un nivel un poquito más departamental, organizacional, este tipo de tecnología y necesita ver una perspectiva más de gestión, ¿no? Entonces, en todos estos perfiles, ninguno es técnico per se, ¿vale? No tiene unos conocimientos muy avanzados, al contrario, tiene unos conocimientos bastante bajos. Entonces, aquí lo Ujú, que viene es, porque nosotros, además de ser una plataforma de formación, somos una comunidad, pues aquí lo que viene, y aquí yo creo que la gran diferencia, es que tenemos un montón de profesionales sanitarios que más o menos, a unos mucho más, evidentemente, y otros muchísimo menos, están en ese proceso de aprendizaje y pueden encontrar, o se han encontrado ciertos bloqueos en la implementación, ¿vale? Sobre todo porque esto va muy rápido. Entonces, si tú quieres aprender una parte, si tú quieres aprender a programar temas de inteligencia artificial, pues te puedes buscar un vídeo en YouTube. Pero si tú quieres bajarte esto, aterrizártelo a la práctica diaria como profesional sanitario, pues para no perderte y para ir acompañado necesitas de gente. ¿Vale? Entonces, a tu respuesta, realmente no. No porque nosotros damos estructura a ese aprendizaje y puede llevarlo desde no tener ni idea hasta, bueno, hace poco, bueno, últimamente es que está saliendo mucho, pero varios de nuestros miembros están yendo a ciertas sociedades, organizaciones o encuentros de sus especialidades a contar ellos sus conocimientos de inteligencia artificial. O sea, es un viaje completo que nosotros acompañamos, nosotros desde un poco desde la gestión y dando la formación, pero también internamente los propios miembros con sus experiencias y sus casos de uso y sus bloqueos y sus penas, ¿no? ujú. Has comentado antes, Ignacio, que tú recomiendas centrarse en una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Porque al final hay muchas, a mí me pasa también, yo empecé a instalarme aplicaciones de inteligencia artificial y al final solamente uso una o dos, como mucho. ¿Cuál es la que tú recomendarías si te dijeran, me tengo que quedar con una? ¿Con cuál te quedarías tú? Pues mira, yo es una preferencia bastante personal porque, bueno, yo empecé a utilizar ChatGPT, que es la que uso yo, pues prácticamente cuando se empezó a salir un poco más conocido en 2000, yo creo que eran finales de 2022, más o menos. Y lo conocí por primera vez, probé ChatGPT, probé Gemini y me gustó más ChatGPT porque en aquel momento era así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada dos por tres salen como estudios de este modelo de lenguaje razona mejor que este otro, o la cadena de razonamiento, tal, es mejor que el otro. Para lo que yo lo uso, que básicamente para muchos de estos casos que lo hemos usado, para mí ChatGPT me resuelve la papeleta para prácticamente todo, porque me ayuda a revisar artículos, me ayuda a organizar mis ideas a la hora de tener que hacer, por ejemplo, una presentación para un congreso o para una charla. Me ayuda, eso ya son casos un poquito quizás más específicos, más eh, profundos, ¿no? Me ayuda cuando necesito generar código para hacer estadística, me ayuda también. O sea, quiero decir, igual me lo haría Gemini, o sea, no hay problema, ¿no? Pero yo utilizaría uno de los grandes que hay, o ChatGPT, o Gemini, o Claude, o hay varios, y utilizar uno para casi todo. Luego, cuando te vayas encontrando cómodo y vayas necesitando otras cosas, pues puede ir profundizando y probando otros, ¿no? Entonces, bueno, incluso yo a la hora de hacer divulgación, muchas veces hago posts con imágenes generadas desde el propio ChatGPT y eso, pues para mí es muy cómodo, ¿no? Pero ya te digo, no es tanto la herramienta, sino la solución que te permite en tu día a día. Y ya te digo que de los grandes modelos fundacionales que hay,
cualquiera de ellos es útil. Depende un Ujú. poco de tu preferencia. Comentaba lo de 2022 porque yo en aquel momento cuando lo probé, y lo probé al principio, me pareció súper potente y ahí no lo usaba prácticamente nadie. Entonces, casi que me obligué, yo todos los días me obligaba, aunque fuera a hacer una consulta. Y todos los días hacía una consulta y veía cómo respondía. Y todos los días hacía una prueba. Y poco a poco, el obligarte a eso, al final también hace que entiendan mejor hasta dónde puedes llegar y qué usos puede darle. Tú fíjate cómo es la asimetría que hay, ¿no? A nivel de los profesionales de la salud, que en un servicio normal de médico, la inmensa mayoría no sabe utilizar un Word, no sabe utilizar bien un Excel, bueno, ni bien ni mal, quiero decir, es que es una cosa que no se nos enseña y que no sabemos, salvo que tenga un especial interés. Ujú. No te puedes imaginar la cantidad de veces que he tenido que ir yo a la consulta de los compañeros a reiniciarle el ordenador o a instalarle alguna cosa. Quiero decir, te estamos hablando de que hay una asimetría muy importante ahí, ¿no? Entonces, también en línea con la pregunta que hacía antes, tenemos que ser un poco realistas del nivel de la inmensa mayoría de los profesionales de la salud, que están viendo que viene como ese tsunami, ¿no? Que se les lleva por encima, referenciando un poco a Julián Isla, que bueno, habla mucho de esto del tsunami, y ayudarle un poquito como a sacar la cabeza, ¿no? Yo creo que eso es importante también, porque se pueden sentir súper agobiados con tanta novedad, teniendo en cuenta que ellos tampoco tenían los básicos, los fundamentales. Y por romper ahí un poco una piedra también, o sea, en favor del propio gremio, yo creo que tenemos que hacerlo, porque los que no lo estén haciendo se están quedando atrás. Y al final la profesión en general, el sanitario, se va a quedar atrás del mundo real. Y eso nos va a terminar repercutiendo a largo plazo en nuestro salario, en nuestras capacidades, en cómo nos percibe la sociedad. Si no queremos quedarnos atrás, tenemos que aprender a hacer todo esto. Yo eso lo veo muy importante. Ujú. Esa reflexión es muy importante porque hay muchas personas que piensan que usar la inteligencia artificial es optativo, ¿no? Lo puedes utilizar o no, pero cada vez está más claro que es obligatorio utilizar la inteligencia artificial, que quien no la use, no sé si ya o dentro de un año o 2 años, va a ser casi como quien no sabía leer, ¿no? Hace varias décadas. Entonces, hay que estar al día de eso, porque te ahorra mucho tiempo, pero también la sociedad va evolucionando y te obliga a nuevos retos que solamente puedes alcanzar si utilizas bien la inteligencia artificial. Lo que pasa es que, claro, muchas personas pues, no tienen esos conocimientos técnicos previos. Y encima, y aquí va la pregunta, creo que también mucha gente se agobia, ¿no? Porque como además todo va evolucionando, antes lo comentaba José, todo va evolucionando, incluso con mucha rapidez. Aparecen nuevas inteligencias artificiales, nuevos modelos, nuevas... La gente se agobia, ¿no? ¿Cómo gestionáis eso vosotros en red sanitaria? Esta pregunta es jodida, ¿eh, Borja? O sea, esto es complicado. O sea, aquí nos podemos meter en temas muy frikis de aprendizaje, ¿no? Pero al final, esto es un poquito, ese miedo es un poquito al miedo al cambio, ¿no? Miedo a estar perdido, miedo a estar, a quedarte atrás, o miedo a que, o sea, lo que te decía antes, ¿no? La motivación de cada uno puede ser la que sea, ¿no? Y es abrumador. O sea, si la medicina va rápido, ¿vale? Y lo que le llega al médico ya va rápido a nivel de papers y tal, pues esto de la tecnología va 10 veces más, ¿vale? Entonces, nosotros lo primero que lo gestionamos es que eh, contamos casos de uso que están, o sea, que están relacionados con el día a día de cualquier profesional sanitario, ¿vale? Cosas que duelen mucho. Y son como lo que se dice, como se dice en inglés, ¿no? Las low hanging fruits. Esa manzana que está a punto de caer y que tú dices, vale, este tipo de aplicación, como puede ser alguna de las que ha comentado Ignacio, ¿no? De transcribir la conversación, organizar las guardias, hacer una revisión bibliográfica, meter facturas en una aplicación. O sea, son una serie de casos de uso que aquí, a ti ya te dicen, oye, vale, ya entiendo qué tipo de problemas me puede solucionar la tecnología. Entonces, lo primero es que ya le ves su utilidad, ¿vale? Entonces, nosotros lo primero que queremos es que le veas su utilidad, a que esto que tú vas a aprender no es una ciencia ficción ni es un mundo de ingenieros como yo, sino es algo que vas a poder aplicar desde el primer minuto. Entonces, cuando tú te ves capaz, ya te empieza a motivar. Luego, segundo,
que te encuentras con gente en la comunidad que está igual de perdida que tú, ¿vale? Que tienen los mismos Mm. problemas que tú y que evidentemente hay algunos que llevan tiempo y han avanzado mucho, pero hay otros que acaban de entrar y están totalmente perdidos, ¿vale? Y quieren solucionar el mismo problema. Bueno, pues viendo cómo se equivocan otros, o cómo preguntan otros, o cómo simplemente desarrollan en directo alguno de nosotros una solución, ¿no? Pues como que le vas perdiendo ese miedo y vas viendo y te vas viendo capaz, ¿vale? Eh, y otra cosa también que suaviza un poquito el proceso es que yo no tiene sentido que te enseñe en profundidad todo lo que hace una propia herramienta, ¿vale? Porque mañana, cuando tú te veas el vídeo que yo te he subido, pues habrá otra y se hará de otra forma, ¿vale? Entonces, en este mundo de la tecnología, y esto en todas las formaciones, no solo de inteligencia artificial, sino en temas de base de datos, que también veremos, o en temas de automatización, que estamos viendo ahora, no es tanto la herramienta, como decía Ignacio, sino es también esa mentalidad de sobrevivir en la incertidumbre y en la volatilidad de que no vas a poder solucionar o no hay un camino claro para resolver un problema. Es más, tener un arsenal de diferentes herramientas, ya sea ChatGPT, Notebook LM, algunos conocimientos de base de datos, de estadística, plataformas de automatización, para decir, vale, esta solución se puede solucionar con tecnología o no, ¿vale? ¿Cómo de compleja es para que yo me meta o por lo menos entiendo el lenguaje, digamos, de conversación para hablar con una persona técnica y que esa persona me lo solucione? O sea, si conseguimos, porque esa es nuestra visión un poco, ¿no? No es que la gente salga de aquí desarrollándose soluciones maravillosas a nivel Microsoft, no, 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 para nada. Aquí es como darte un arsenal, como una flecha más para dar en la diana, para solucionar un problema que tú tienes en tu día a día, que antes era como una locura, no consigo enfrentarme, pero ahora ya tienes un mecanismo para por lo menos explorar su solución. Y poco a poco, evidentemente, estarás más cerca de ser autónomo solucionándolo. Pero con Mm. ese cambio de mentalidad, ¿sabes? Con esa visión un poquito más del mundo ingenieril, ¿no? De que vengo yo del mundo de la tecnología, ver dónde tengo que mirar para poder resolver esta situación. Esa es nuestra visión y, por supuesto, acompañados de una gran comunidad que tenemos. Sí, has dicho dos cosas, José, que me parece súper interesante y que quería remarcar. La primera es, hilándolo con la pregunta anterior, que es casi más importante la creatividad del caso de uso que se te ocurre a ti, independientemente de la herramienta, que la herramienta en sí. Lo importante es lo que tú vas a solucionar. La herramienta, pues si no es una es otra y dentro de 3 meses efectivamente habrá 15 nuevas, ¿no? Y será distinta a la de hoy. Entonces tú lo que tienes que pensar es qué problemas quieres solucionar o cómo vas a mejorar tu vida, como digo yo, traducido sencillo. Y lo segundo, que el aprendizaje peer-to-peer, ¿no? O el aprendizaje entre pares, que es un poco lo que hacemos en la comunidad también, es la idea de que, bueno, al final José sí es ingeniero, ¿no? Pero yo soy médico. Entonces lo aterrizamos a un aprendizaje entre iguales. Hemos recibido cierto hate en algunas Ah, sí, redes, en LinkedIn y tal, especialmente de ingenieros informáticos, de gente del mundo biotech, a la que no les gusta del todo esto que estamos haciendo, porque ellos consideran que si no enseñamos programación o si no estamos enseñando redes neuronales y cosas de ese estilo, no estamos enseñando inteligencia artificial. Y, y no pasa nada, me refiero, eso está bien, pero es que yo como médico... O sea, yo porque tengo un interés especial y he profundizado en esos temas, pero a mis compañeros les da absolutamente igual lo que sea el código Python o lo que sea una red neuronal. Mis compañeros lo que quieren es que su consulta sea más fluida, ver a sus pacientes bien y ya está. Entonces, ellos se molestan, en general, estos perfiles más técnicos, porque ellos quieren enseñar esa parte como muy formal. Esa parte nos da igual. Nosotros lo que queremos es solucionar los problemas. Y al final la inteligencia artificial es una herramienta, o son herramientas muy buenas para esto, ¿no? Entonces, bueno, pues muy, muy interesante esto de que haya como perfiles distintos a los que no les quede del todo claro desde dónde les podemos ayudar, ¿no? Y yo creo que el aprendizaje entre pares es como la palabra ahí fundamental. Ujú. Sí, al final el ver cómo otras personas lo hacen es lo que te motiva y donde ves el uso concreto de las herramientas, porque es lo que tú dices, al final herramientas, bueno, herramientas hay muchas, ni tampoco que dedicarle mucho tiempo a elegir una u otra, sino simplemente utilizar la creatividad de cómo aplicarlo. Yo he hecho formaciones de inteligencia artificial, yo antes era un poco escéptico, Ignacio lo sabe, hasta que conocí a Ignacio.
eran muy escépticos de la inteligencia artificial. Pensaba, bueno, va a ser más inteligente la máquina que yo, que, ¿no? Con mi cabeza, que conozco lo que hago y todo eso. Pues sí, para muchas cosas me ayuda, ¿no? Entonces, em, el entrenar también a ChatGPT o a la que estés utilizando, el contarle cosas, darle contexto, incluso para temas personales. Ya lo hemos comentado antes fuera de la grabación, que te ayuda también en tu día a día. Y es como si tuvieras un asistente, ¿no? Que tú le das la forma que necesitas en cada momento concreto. Ahora toma este rol, ahora eres un experto en esto, ahora quiero que me ayudes con esto otro, ¿no? Y le vas dando forma. Eso es casi mágico, ¿no? Entonces te permite avanzar a un ritmo desenfrenado. Eso no, no es que haga el trabajo por ti, que mucha gente dice, no, es Ujú, que la inteligencia artificial no va a hacer el trabajo por mí. No, claro que claro. no. Ahora se habla mucho de este concepto como de cointeligencia, ¿no? En el que al final tienes una herramienta que te permite mejorar tus capacidades y para mí me sirve muchísimo, por ejemplo, a la hora de pelotear ideas con la propia inteligencia artificial o pedirle que me proponga índices para desarrollar temas, cosas que antes yo tardaba mucho, pues esto me lo agiliza y ya está, es una ayuda muy importante. ¿Hace el trabajo por mí? Obviamente no, pero es una ayuda súper importante. Ujú. Al principio de la entrevista comentabais lo del tema del escriba médico, que va tomando nota de lo que va diciendo el paciente y que gracias a eso precisamente se mejora la relación médico-paciente. No es curioso que gracias a la inteligencia artificial se mejore la relación interpersonal, ¿no? Eso supongo que le da mucho valor vuestra comunidad también a eso. Sí, al final, yo, por ejemplo, donde trabajo se ha implementado a nivel hospitalario y de hecho a nivel nacional y eso es muy potente porque al final, como decías, ¿no? Es curioso que la tecnología te permita ser más humano, Ujú, pero es real. Llama la atención, sin embargo, la cantidad de reticencias que hay, la resistencia que hay al cambio por parte de los profesionales médicos. Es muy llamativo cómo al principio, o sea, siempre que nos cambian algo no nos gusta, ¿no? Pero un poco hilado, ¿no? Con todo lo que vamos diciendo, es que al no conocer la tecnología eres todavía más resistente a él y en salud cuesta esto especialmente. Yo ya te digo, he estado probándolo durante un tiempo, no es perfecto, a los modelos les queda mejorar todavía, pero parece ser que de aquí a unos años esto se va a imponer, igual que se impuso la historia clínica electrónica, ¿no? Que ya no hay papel o no debería haber papel en la mayoría de hospitales. Esto ha venido para quedarse, salvo que pase algo muy raro, la atención de aquí a un corto tiempo en casi todos los sitios va a ser así. ujú. Y os han preguntado, si no os lo pregunto yo, por el tema de la privacidad del paciente. Porque si el paciente está hablando y la inteligencia artificial está tomando nota, puede haber quien se preocupe por qué pasa con esos datos, ¿no? Con la privacidad del paciente. Sí, eso es uno de los principales, de las principales preocupaciones, curiosamente, de los médicos más que de los pacientes, ¿no? En realidad esto está todo muy estudiado y muy preparado de forma, o sea, esa inteligencia artificial, ese modelo de lenguaje que convierte en un informe, lleva detrás una base tecnológica que hace que las posibilidades de que haya de que se filtre esa información y que eso pierda la privacidad sea mínima. También se puede perder la privacidad con un ataque informático a un hospital porque está todo en la historia clínica electrónica, pero una cosa no cambia la otra. Está todo muy preparado para que no haya problema y en teoría debería también pedirse consentimiento al paciente para poder utilizar eso de forma normal en la consulta. Ujú. Y José, ¿cómo se os ocurrió juntaros un médico otorrinolaringólogo con un ingeniero y con más personas que también forman parte de este proyecto para crear Red Sanitaria? ¿Cómo nació Red Sanitaria? Bueno, realmente yo el día uno no estuve, esto lo puede contar Ignacio un poco mejor que yo. Pero básicamente vimos una gran necesidad, o sea, nosotros ya le estábamos dando muchísima utilidad, ¿no? Diferentes perfiles, tanto médicos como no médicos, le estábamos dando mucha utilidad a esto de la inteligencia artificial. Y veíamos que lo que se estaba contando por ahí era una formación muy técnica, muy poco aterrizada a lo que se vive día a día en la consulta, en la vida de un médico, ¿no? Yo no soy médico, sí que trabajo con médicos, ¿no? Y yo no me imaginaba esa formación tan técnica hecha por mis clientes, la verdad. O sea, no me veía esa transformación tan radical.
Y Ignacio más o menos tenía también una idea muy clara del tipo de formación que queríamos darle. Y luego también el requisito fundamental es que yo estuviese calladito, que no me metiese en temas demasiado técnicos para que no aburriese a las ovejas. Pero es verdad que en ese sentido me gustó mucho el proyecto porque yo en el pasado he formado a muchas personas no técnicas, ¿vale? No personales, no profesionales de la salud, pero sí que otro tipo de perfiles, gente pues, de gestión de negocios, de económica, de gente que no es técnica, ¿no? Y cómo él llevas a esa gente, cómo le motivas, porque aquí es muy importante que esa persona quiera aprender y quiera aprender esa tecnología, ¿no? Y cómo le motivas a una persona no técnica para que aprenda temas técnicos, ¿no? Pues yo creo que el concepto este que les empezamos a dar forma, eh, tenía mucho sentido y estaba muy encuadrado por mi parte personal dentro de algo que, no, que creo realmente, ¿no? Que la función del médico de aquí a unos años va a ir transformándose. No sé exactamente cómo, pero sí que, sí que la veo transformada, ¿no? De un perfil diferente, ¿no? Con todos los avances de la sociedad y todos los avances tecnológicos, ¿no? Y, y yo estaba formando en temas de negocios, estaba formando en temas de marketing, estaba formando en temas de mentalidad, pero de lo que más sé en todo no estaba formando. Entonces, Ignacio en ese sentido fue el que me metió en este jaleo y él es el que te puede contar también un poquito más el previo a todo esto que yo te he contado. Bueno, Ignacio, vámonos entonces al previo. ¿Qué pasó Pues ahí? te va a sorprender lo que te voy a contar, pero en parte tú tienes culpa de esto, ¿eh, Borja? ¿Yo? Sí, sí, ahora sí, sí. Si es que la vida al final Por la. eso quería que A lo ver, Si es que lo que contase me da la. Ignacio hasta yo. miedo, ¿ves? Si es que la vida al final son coincidencias y uno nunca sabe. Bueno, como decía antes, hace tiempo grabamos un capítulo, ¿no? Donde, bueno, yo hablaba de Ujú, mi especialidad, un poco de mi historia, de mi divulgación, de cómo yo veo la medicina y la autonomía del paciente y todo esto. Y estuvimos hablando, pues, de lo importante que era que otros médicos divulgaran, ¿no? Que tú estás muy de acuerdo con eso, yo lo sé. ujú, Y entonces eso a ti te pareció muy interesante, a mí también, y de hecho hicimos luego una sesión, ¿verdad?, con algunos profesionales de la salud donde yo contaba un ujú, poco cómo funcionaba YouTube. Y me acuerdo que me animaste a hacer una comunidad de médicos para que aprendieran a divulgar. Yo ujú. no lo veía muy claro, no sabía si iba a haber interés en eso o no, pero bueno, la generé. Ahora mismo, bueno, hay ciento y pico personas ahí. eh, y que de hecho es una comunidad gratuita, si luego alguien quiere entrar, cuando vea el vídeo, si quieres poner el enlace para que entre quien quiera, que bueno, hablamos de muchas cosas, especialmente de divulgar desde la salud, ¿no? Y, y el tema es que en esa comunidad yo detectaba o empecé a detectar que muchas de las conversaciones que salían y mucho de lo que se hablaba era tecnología y era inteligencia artificial, porque la gente quería utilizar esta herramienta de inteligencia artificial para agilizar el proceso de divulgación. Y había quien decía, oye, pues a lo mejor puedo mejorar mis posts o mis entradas del blog de mi página web con inteligencia artificial. Y yo Mm. respondía, oye, pues mira, yo llevo usando ChatGPT mucho tiempo, creé un GPT personalizado, lo compartí, la gente lo usaba y tal, y era muy interesante, ¿no? Hasta el punto de que tuve que crear un subgrupo en el que solo se hablaba de inteligencia artificial aplicada a la salud. Y poco Pues tiempo di el después, nombre, hombre, Ignacio, di el de la nombre. Batalbot, de la Batalbot. Ese era Qué nombre más bueno. de la Buenísimo. Batalbot. Estos son grupos, Ignacio, grupos privados de WhatsApp, Bueno, son privados, ¿no? pero son, sí, con el En enlace se WhatsApp. puede. Eso. Sí, en WhatsApp. La gente me pide muchas veces acceso y yo se lo proporciono y tal. Vale, vamos a Y poner, perdona, vamos a poner el sí, enlace sí, en la descripción del capítulo para quien quiera unirse, tanto sí. del el grupo de divulgación como el de la Bot. Eso es. Vale, El de divulgación se llama de médico a youtuber, ¿vale? Que es un poco como. vale, Y, vale. y vi tanto interés y se generó tanto interés en ese grupo de la Battlebot que estaba súper activo que un día entre varios nos calentamos y dijimos, ¿por qué no organizamos esto de forma que sea una comunidad y una membresía de aprendizaje para que otros compañeros puedan seguir aprendiendo? Y de hecho, muchos de los que estábamos ahí habíamos hecho o teníamos especial interés hasta el punto de que varios teníamos máster de inteligencia artificial en salud y, y yo era uno de ellos, ¿no? Y yo de hecho estaba con mi máster, estudiando mis lecciones y tal, y yo decía, si esto del máster está muy bien y las redes neuronales profundas y el machine learning y el código Python y el R y el no sé qué, pero ¿cómo traslado esto yo a mi consulta, ¿no? Que era un poco lo que decía José. Ujú. Entonces, desde ese otro enfoque, ¿no? Quisimos crear
algo para enseñar a profesionales de la salud que realmente lo pudieran exprimir. Y de ahí nació Red Sanitaria. Así que aunque no lo sepa, Borja, eres un iniciador de todo esto, porque si no hubiéramos tenido esa charla, probablemente nunca hubiera creado ese primer grupo. Qué bueno, bueno, pues es un honor haber sido parte del origen, con toda la humildad, por aquí los cracks sois vosotros, pero bueno, por lo menos habéis sembrado la semillita de Pen- algo tan bueno. pensaba que lo sabía o que lo intuías, pero bueno, de ahí. No, 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 la verdad es que no lo sabía, no lo sabía. Interesante, Bueno, ¿verdad? un orgullo, claro que sí. Pues bueno, hemos hablado de los grupos de la comunidad, de Ignacio. Decirnos, las personas que estén interesadas en saber más sobre red sanitaria, dónde os pueden buscar, dónde pueden ir? Bueno, nosotros enviamos todos los días sin fallo, un correo, ¿vale? A una lista de correo que te puedes suscribir metiéndote en redsanitaria.es. Es muy fácil, ¿vale? Estamos también muy activos en LinkedIn, en Red Sanitaria también, que es muy fácil de encontrarnos. Y por supuesto, si os suscribís a la lista de correo y nos decís que venís de parte de Borja, pues os daremos un regalito que todavía no sabemos exactamente lo que es porque no sabemos cuándo va a estar publicada esta entrevista. Y lo mismo cuando, ¿sabes? Lo mismo cuando se publique, pues las tecnologías que están activas son otras. Pero seguro que os ayuda a meteros y a investigar en este mundillo de la inteligencia artificial. Ujú. Seguro que el regalo que deis va a ser muy práctico, muy útil para aplicarlo en el día a día, porque vosotros dos también habláis mucho sobre eso, sobre la importancia de utilizarlo en el día a día, lo hemos hablado en la entrevista, vosotros en vuestros posts de LinkedIn, en vuestras comunidades lo habláis también, porque al final es lo que decíais, está muy bien saber, ¿no? De redes neuronales, de cosas más teóricas, pero al final lo que uno quiere es saber qué tengo que hacer para ahorrar tiempo, ¿no? Y cómo utilizarlo bien. Así que ahí lo estoy haciendo fantásticamente bien. Pues nada, Ignacio, José, me ha encantado charlar con vosotros, ya lo sabéis, como siempre, esta vez sobre inteligencia artificial y animo a todos los médicos a que entren en redsanitaria.es para aprender más sobre vosotros, con vosotros. Eso es. Un placer, Borja. Mil Muchas gracias gracias, Borja. por dejarnos compartir esto y por contar esto. Y nada, animar a todo el mundo, a todos los que nos estén escuchando, a todos los médicos, sea con red sanitaria o sea con un tutorial de YouTube, o sea como sea, que esto es algo que tenemos que hacer. Ya no para ser mejor, como decías tú antes, sino para no quedarte atrás. Y Mm, también porque la profesión está cambiando, ¿vale? Y la profesión está cambiando y va a seguir cambiando. Entonces hay que estar al día. Da igual que sea con red sanitaria, da igual que sea con lo que sea, pero hay que estar en esto, porque si no está, corre el peligro de quedarte atrás y por tanto que tu vida a lo mejor pues, no sea como esperabas, ¿no? ujú. Muy bien, pues a por ello. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para los dos. Un Gracias a abrazo, ti, Borja. Borja. Muchísimas gracias. Abrazo. Un Adiós. placer. Hasta luego.